sí, casi un siglo desde que se empezaron a hacer los medios. Por allá lo vimos con Koch, Pasteur, a finales del siglo XIX, mediados del XIX empezaron a hacer medios, ya estamos en el siglo XXI, más de un siglo de historia, ya está seteado qué peso del medio va en un volumen de agua, siempre en base a un litro. Y en base a lo que tú vas a preparar, ese es el cálculo por regla de 3. Si son 40 gramos de agar papa destroza para un litro de agua y yo voy a preparar 300 microlitros, pues yo hago regla de 3. Si 40 es a 1000, ¿cuánto es 30? ¿Cuánto es 300? Y despejas y ya está. Entonces aquí en esta imagen vemos medio de cultivo definido para E. coli, medio de cultivo definido para leuconosto, medio de cultivo definido para tiobacilos. Si ven cada uno de estos medios definidos, dicen que son para quién, para quién, para quién. Y tienen una serie de sales, serie de compuestos, fosfato de potasio, fosfato de ácido fosfático, sulfato de amonio, sulfato de magnesio, cloruro de calcio, glucosa. Tienes que buscar los elementos traza entre 2 a 10 microgramos de hierro, de cobre, de magnesio, de zinc, de molibdeno, etcétera, etcétera. Ajustarle el pH a 7. Esto toma su tiempo y solamente te debe servir para E. coli. Por eso estos medios no son tan usados hoy en día, pero siguen teniendo vigencia. Son medios definidos, tomando en cuenta clasificación de agares y medios de cultivo en base a su composición. Definido. Un complejo tiene glucosa, extracto de levadura, una peptona, un fosfato de potasio para equilibrar el pH, agua, ¡pum! Te sirve para 2 microorganismos. Pero estoy seguro, como esto es altamente nutritivo, imagínense, extracto de levadura, de glucosa, de peptona, con la bacteria que sea, hombre, te va a crecer sin problema. Acá no tanto, le va a costar muchísimo porque es un medio definido para E. coli. Entonces esto es para ilustrar, ¿no?, las composiciones de los medios. Aquí hay que poner, imagínense, empezar de 2 a 10 microgramos. Esto es difícil. Trabajar con medios complejos es más fácil porque esto es lo que está en la etiqueta. No lo tienes que pesar, ya todo eso está ahí. Solo hay que echarle agua. Entonces, teniendo tu medio definido para cultivar, haces un cultivo, ¿no? Preparas el medio de cultivo, se esteriliza en el autoclave, y ustedes saben que son 121 grados centígrados, 15 libras de presión por al menos 15 minutos, eliminas cualquier forma de vida y queda estéril, y allí en ese plato servido entonces inoculas tu organismo y lo incubas en condiciones que propicien el crecimiento. Usualmente los microorganismos con los que nosotros trabajamos en microbiología ambiental, alimentaria o clínica siempre están en temperaturas que rondan los 35 o 37 grados porque esa es la temperatura del huésped que se enfermaría desde el punto de vista clínico, que es un ser humano, ya sea por una enfermedad adquirida en el hospital o una enfermedad alimentaria. Entonces esas son las condiciones propicias de crecimiento de cultivo, usualmente 37 grados. Líquido o sólido. Y uno va a ver esto que está aquí, cada uno de esos puntos creciendo. Eso es una colonia. Una colonia que se aisló en singular a partir de un cultivo presumiblemente puro. Esto lo hacemos después que hicimos dilución seriada y tal, o después de que pusimos a crecer en un caldo un signo que vimos de algún pus, algún enrojecimiento, o algún signo que tenemos del microorganismo en una lesión, o de una necropsia, de una biopsia que se hizo, no, digamos la persona está viva, si es una biopsia, no hacemos necropsia, bueno, necropsia también si la persona está muerta, o hisopado de algún tipo de superficie que acumula biofilm o algo por el estilo. Y después de ese primer cultivo, lo rayamos en el agar, donde presumimos que está purificado, y lo corroboramos viendo que crecen colonias únicas, todas iguales. Sí, a partir del signo y tal se hace el estriado. Esto que ven es un mechero de Bunsen, esto es un método clásico, es un asa de hierro. Si trabajaras con asas plásticas, desechables, de un solo uso, esto no se hace. Y el tubo lo flamean por el aire, ¿no?, para que no le entre nada a tu cultivo presumiblemente puro. Si trabajaras dentro de una cámara de flujo laminar, esto tampoco se hace. Solo empezaré desde aquí. Abres el tubo, metes el hisopo, esto no se haría, cierras de nuevo, pero si lo haces en una mesa clásico, pues sí, mechero,
Esterilizar aguja flameando. Abres tubo, flameas. Metes aguja. Por cierto, cuando metes la aguja al rojo vivo, no agarren la colonia, la queman, matan las bacterias, toquen otro pedazo de agar y enfríen. Hace pss, por supuesto, está el rojo vivo, enfrías, flameas nuevamente, cierras, la gotita de bacteria, la colonia te va a quedar aquí y entonces te vienes a tu plato. Esto se hace sobre una mesa, no se hace en el aire. El plato va en la mesa con la mano no dominante, levantas usando índice y pulgar, te quedan los otros 3 dedos libres, entre meñique y anular agarras el plato y lo vas girando cuando lo necesites y haces este estriado. Empiezas en un lugar, raca, de izquierda a derecha, terminas, levantas el asa, no se hace continuado, tocas un puntito, giras el plato y haces la segunda ronda, levantas el asa cuando terminas, giras el plato, haces la tercera ronda, levantas el asa, giras el plato y haces la última ronda. Yo usualmente en esta ronda no hago este estriado así, a mí me gusta hacer esto, como si fueran montañitas. Eso es lo que hago yo. Y esperas que las colonias te vayan creciendo así. Y el objetivo es lograr colonias aisladas solas. Esto entonces ya se pasa a otro plato para hacer estudios. Y aquí podemos decir que tenemos un cultivo puro, ¿no? Puro. Este pequeño vago conceptual, aquí me importan estos dos cuadros, no tanto, vamos a ignorarlo, vamos a hablar de estos dos, que son más maneras de cómo se clasifican los medios de cultivo con lo que ustedes podrán trabajar en el futuro, si van a hacer bacteriología de algún equipo o algo a nivel clínico. Los medios de cultivo se pueden clasificar de acuerdo a la proporción de agar. Los medios de cultivo usualmente están a una concentración entre el 0.5% y el 1.5%. No se preparan más de eso porque se ponen muy duros. La presión sería osmótica muy difícil para los microorganismos. Entonces, en base a esa proposición de agar, el medio puede estar sólido, semisólido o líquido. Los líquidos le llamamos caldos y siempre se trabajan en tubos. Y los sólidos y semisólidos, pues en placas de agar también pueden trabajarse en tubos. Pues de acuerdo a la concentración del agar, pueden estar en estas 3 presentaciones. Y de acuerdo al uso, esto es lo más importante, lo medular y a lo que quería llegar, los medios de cultivo pueden ser nutritivos. Un medio nutritivo pues tiene, valga la redundancia, gran cantidad de nutrientes. Así que ahí te va a crecer todo el mundo. No discriminan a nadie. Por supuesto, si hay mucha comida disponible, hay muchos nutrientes disponibles, hay una buena condición de temperatura, porque esto lo estamos haciendo ya en un laboratorio, lo estamos estudiando en el campo, todo el mundo va a crecer. Unos más que otros, pero todos van a crecer. Luego hay medios de enriquecimiento, que los medios de enriquecimiento, ¿qué hacen? Le dan ventaja a alguien en específico. ¿Ok? Tienen nutrientes, pero hay algunos componentes que le van a dar ventaja a alguien en específico. Por ejemplo, Salmonella, Shigella, bacterias entéricas, patógenas humanas. Si me dan un cultivo o un signo o una muestra de un exudado y tengo que cultivarla, no puedo ponerla en el plato de agar Salmonella Shigella, que es SS rápido de una vez, porque usualmente otras bacterias también crecen en Salmonella Shigella y crecen más rápido que Salmonella. Así que yo hago un preenriquecimiento para ayudarla, se puede decir, a tener un estado óptimo y que tenga ventaja. Y se hacen preenriquecimientos en medios líquidos. Por ejemplo, hay uno que se llama Rapaport bacilliae, es nutritivo y crece todo el mundo, pero Salmonella Shigella, que son 2 especies, se benefician. Entonces los medios de enriquecimiento benefician a quien tú quieres beneficiar. En cambio, los medios selectivos tienen componentes que perjudican a la mayoría y no perjudican al que yo quiero aislar. Repito, hay medios selectivos que, por ejemplo, pueden ser para bacterias gram positivas. Si ponen una gram negativa ahí, no crece. Es un medio selectivo porque tiene componentes que son beneficiosos para unas bacterias, pero no son beneficiosos para otras bacterias. Por ejemplo, el manitol salado es un agar que tiene una concentración de sales alta. Tú puedes sembrar lo que tú quieras, pero esa concentración de sal va a fastidiar a muchas bacterias, pero el Staphylococcus aureus no. El Staphylococcus aureus es una bacteria que podemos tener en nuestra piel y el inicio de algo de nuestras mucosas. Allí no hace nada.
pero en vías aéreas bajas es peligroso. En el tracto gastrointestinal es peligroso. En un alimento, después de mucho tiempo y llega a tener concentraciones de logaritmos altos, puede producir enterotoxinas. Eso es peligroso. Entonces, nos interesa estudiar los estafilococos, el Staphylococcus aureus, en un medio con manitol salado. Como esa bacteria está en la piel y uno suda, usualmente hay una concentración de sal alta en la piel con respecto a otros medios, ella está acostumbrada. Y el manitol salado le gusta y es un medio selectivo. Y los medios diferenciales, pues son una mezcla de todos. Los medios diferenciales seleccionan a los organismos y los marcan, te ayudan a diferenciarlos. Por ejemplo, hay un agar, el agar McConkey, por ejemplo, el agar McConkey es rojo cuando uno lo prepara. Si tú siembras ahí en el agar McConkey bacterias coliformes son que vienen del tracto gastrointestinal de vertebrados de sangre caliente, o sea, de las heces, te van a crecer, se van a ver con colores específicos, tirando a rosa. Pero si ves uno metálico, eso es un E. coli, porque hay unos componentes especiales en el agar que hacen que la E. coli brille de manera metálica. Es un agar diferencial y selectivo. Entonces, eso en cuanto a los agares. Esto es un pequeño resumen. Los componentes del medio de cultivo, pues, debe tener, como les dije, principalmente una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno. Otros componentes, pues, son los metales traza y esos elementos que son esenciales para la mayoría, y amortiguadores de pH, que usualmente siempre son fosfato monosódico y fosfato disódico para ajustar el pH. Los medios complejos de cultivo ya traen todo esto en el agar. Usted no tiene que agregárselo, ya eso está allí y el pH te va a quedar como dice el frasco. Por supuesto, si utilizas la concentración de agua adecuada y el medio tiene que estar vigente. No hagan malandrinadas de utilizar medio de cultivo expirado. Para docencia puede funcionar, pero para un reporte clínico o industrial alimentario eso está prohibido, y menos para laboratorios de referencia. Sí, esto es otro resumen, tipo de medio de cultivo según la concentración, pues en líquidos, sólidos y semisólidos, y como les decía, los semisólidos líquidos van del 0.5 al 1.5, esas más o menos son las concentraciones. Los líquidos son caldos, se trabajan en tubitos, las bacterias crecen bastante rápido ahí en los caldos, más que en sólido y semisólido, ¿no? Estas son las presentaciones. Esto es agar, un medio sólido, bien servidito, se ve nice, está bonito. Esto es agar también. Cuando salió del autoclave, lo pusieron en una superficie que lo dejó inclinado y solidificó. Ahí puedes hacer rayados. Estos medios, así completos, estos medios complejos, que son los que más se utilizan, vienen en estas presentaciones. Tú lo compras en un frasco y con eso se trabaja. Y aquí es un autoclave, pues, tomas esto, pesas de acuerdo al cálculo, ¿no? El frasco siempre te dice cuál es la cantidad de gramos por litro. Eso varía en marca, pero usualmente siempre están entre 30 a 40 y tantos gramos por litro. Usualmente siempre están por ahí, el frasco te dice, y en base a cuántos de estos platitos vas a preparar, tú pesas. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta torre puede tener 4 y 4, 16. 16 frascos tú calculas, porque cada uno de estos platos le caben 20 mililitros, agarras la calculadora, 16 por 4, tanto. Te haces tu regla de 3 y siempre preparas para 1 o 2 platos adicionales. Eso es buena práctica para que no te falte. Pones esa cantidad de agua, lo metes al autoclave y ya está. Pare de contar. Olvidaba, hay que hervirlo antes. Los medios se hierven, siempre hiervan los medios antes para disolverlos. No autoclaven sin haber disuelto el medio. Hay gente que lo hace, se confía, dice, el autoclave llega a 121, va a hervir adentro. Y si no hierve, resulta que no se da la disociación del medio de manera perfecta en el agar, y cuando empiezas a servir los platos, los primeros te quedan súper sólidos, los últimos te quedan aguaditos, y eso no sirve, porque tú esperas un reporte en el tiempo de acuerdo a la característica del agar, y si el medio está muy duro, la bacteria no va a crecer en 24 horas. Por ejemplo, un E. coli enterohemorrágico en 24 horas debe estar.
Pues si no herviste el medio y lo autoclavaste, te puede crecer en 2 días y tú vas a hacer la observación y lectura a las 24 y vienes y reportas ausencia y es falso. Puede que sí estaba, pero tu agar no lo preparaste bien, te quedó durísimo porque no lo herviste, estabas apurado y lo metiste ese mismo al autoclave y tienes un falso negativo, fue un reporte erróneo. Entonces eso es importante. En cuanto a medios de cultivo, pues según su utilidad, lo que les dije, cultivo de enriquecimiento selectivo y diferencial. El cultivo crece todo el mundo de enriquecimiento contiene componentes adicionales que permiten el desarrollo de algunos excedentes, o sea, benefician al que yo busco. El selectivo es un componente que impide el desarrollo de un no deseado y los diferenciales pues me ayudan a diferenciar bacterias por su margen. Con los selectivos yo puedo diferenciar o escoger grupos, gram positivas, de hongos, de gram negativas. Los diferenciales ya me ayudan con grupos más chicos. Por ejemplo, hablamos de enterobacterias, es un grupo de bacterias que son gram negativas, pero también todas son fermentadoras de lactasa positivo. Así que esos agares tienen indicadores para lactosa, por ejemplo. Esto es en cuanto a el fenotipo de la bacteria. En cuanto a la forma, las bacterias las evaluamos desde 3 puntos de vista: elevación, margen y forma, ¿no? Esto si hacemos un estudio y queremos ver en detalle. En cuanto a la elevación, pues tenemos estas elevaciones así levantadas, una riser, es un levantamiento, convexa, plana, bombonada, que tiene como si fuera un pequeño chichón en el centro, pudiese decirse, y crateriforme con un hueco. Yo he visto todo esto, nunca he visto un crateriforme. En bacterias, no lo he visto. Margen, pues tenemos entero. Margen es el límite de la bacteria, la frontera, el margen. Puede ser entero, puede ser ondulado, puede ser irregular, puede ser ciliado, puede ser filamentoso, lobulado. Esto no sabría cómo traducirlo. Este es así tipo cabello, luce como si fuera un nudo de cabello enredado. Igual acá, yo nunca he visto estas dos morfologías en bacterias en mi vida. Esto lo he visto en hongos y todo lo demás lo he visto tanto en hongos como bacterias. Esto solo en hongos, esto en ningún lado. Formas, esto se determina viendo todo el crecimiento en el plato, no solo el borde, todo el crecimiento. Entonces está redondeado, arrugado, filamentoso, complejo. Este complejo lo vi una vez en unas bacterias estrelladas de coral, era fascinante de ver, parecía cuero. Filiforme, rondado con márgenes radiados, estos concéntricos lo he visto preciosos en hongos, redondos con márgenes elevados, redondeados con márgenes escalfados, que tienen estas irregularidades, parecen flores estos agares. En el centro están redondeados normales y en los bordes empiezan a levantarse irregularmente. Estos son irregulares y regados, son muy raros. Rizoides, nunca he visto una bacteria rizoide. Y forma L, un forma L sería un bonado, ¿no? Si lo ves desde elevación es un bonado. Forma, L forma. Entonces, eso en cuanto a medios de cultivo y formas. Vamos a ver esto, se los voy a poner formalmente mañana, un pequeño aporte, ¿no? Para que vayan buscando medios selectivos, diferenciales, de enriquecimiento y nutritivos, 5 ejemplos de cada uno, que me describan brevemente los microorganismos diana. Diana es pues a lo que le dispara el tirador, es el objetivo. Una descripción breve de los microorganismos de estos agares, ¿no? ¿Cuál es la característica que aproveche ese microorganismo para ese medio? Por ejemplo, y pueden usar ese ejemplo también, un diferencial como el McConkey, que es para enterobacterias, por ejemplo, que sabemos que son fermentadoras de lactosa. Usted me explica que la característica que tiene el medio es que el grupo que queremos seleccionar metaboliza lactosa. Entonces el medio tiene lactosa como un indicador de metabolización de lactosa, que es un colorante. Entonces me lo pone y qué pasa, ese colorante tiene las bacterias rosadas y me lo explica. ¿Cómo selecciona el medio selectivo? ¿Cuál es el método? Yo les hablé del manitol salado, es una manera de seleccionar, eso es un ejemplo. ¿Y cómo se diferencian los grupos de bacterias? Y en base a eso,
qué uso tienen de acuerdo al indicador microbiológico. ¿Para qué se usa el McConkey? ¿Para qué se usa el agar que vayan investigando?